damos inicio a un video más en su canal Cadena Logística. Hoy vamos a hablar sobre la importancia, ¿no?, de la seguridad y prevención de riesgos en el almacén. Recalcar, ¿no?, a nuestros amigos que ya son parte de la comunidad de Cadena Logística, animarlos, invitarlos, ¿no?, a seguir capacitándose y si nuestros videos le han ayudado a poder compartirlo a más personas. Y a las nuevas personas que van a ver por primera vez también, los invitamos, ¿no?, a que se puedan suscribir, a darle like al canal, porque esto es como una medida de medición, ¿no? Algo que nos motiva para seguir haciendo videos de esta característica. Dicho esto, entonces vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, seguridad y prevención de riesgo en el almacén. ¿Qué vamos a ver o qué objetivo nosotros queremos alcanzar, ¿no?, al poder conocer un poco de la importancia de lo que tiene que haber la seguridad dentro de la instalación de los almacenes? Dice reconocer los riesgos habituales en las tareas propias de almacenamiento de productos y materiales. Entonces es importante, ¿no?, reconocer qué riesgo hay cuando yo manipuleo un producto o algún material en específico. Debo conocer o identificar los accidentes y enfermedades asociados a las tareas de carga, descarga y manipulación de mercancías clasificados por zonas físicas y por áreas de trabajo. Aplicar la seguridad preventiva en el almacén atendiendo a la normativa vigente y a las recomendaciones ergonómicas. Importante, ¿no?, que como en este caso se les habla a lo que son los empresarios, ¿no?, a las personas que invierten en colocar una empresa, en administrar un almacén. Es decir, que ellos tengan todas las medidas preventivas para poder evitar algún inconveniente en el transcurso de las horas de trabajo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta las normativas que hay en cada país y las recomendaciones importantes ergonómicas, ¿no?, que nos ayudan a poder saber cómo es el manipuleo de las distintas cargas. Introducción dice, el concepto de seguridad laboral es único, independiente de las diversas denominaciones que puede recibir. La seguridad laboral se resume en que un individuo debe trabajar bajo condiciones seguras. Importante, ¿no? Si estamos hablando de seguridad, entonces es decir que nos importa cómo debe estar el bienestar del trabajador, ¿no? Estas no deben suponer una amenaza a su integridad física, aunque fuera parcial y temporal. Importante entonces que el trabajador cuando ingrese, ¿no?, a las instalaciones de la empresa, en este caso el almacén más específico, debe estar con la premisa de que su integridad física va a estar intacta como él está ingresando. Obviamente tomando en cuenta las recomendaciones que le dan al trabajador. Dado que esta seguridad se limita al ámbito laboral, los trabajadores deben estar suficientemente protegidos para que se reduzca al mínimo la posibilidad de sufrir un daño durante su actividad laboral. Lastimosamente hay empresas, ¿no?, que no dan esta medida de seguridad o en el peor de los casos los trabajadores no quieren, ¿no?, asumir esa responsabilidad, ese deber como trabajadores de colocarse todas las indumentarias posibles que le ayuden, ¿no?, a que su integridad física esté tranquila, esté bien y no tenga algún percance. Conclusión, terminando, también podemos decir, ¿no?, poniendo ejemplo en el ámbito de lo que es la construcción, ¿no? Si ustedes se fijan, en todos los países, lastimosamente, las personas, ¿no?, en este caso en Bolivia se dice albañil, no les gusta, ¿no?, utilizar lo que son las medidas de seguridad. Especialmente el casco, no les gusta a las personas utilizar porque les incomoda, ¿no? Pero hay empresas que sí o sí hacen cumplir porque eso les ayuda a que el trabajador no tenga algún percance. Y ese percance le puede traer tal vez un costo a la empresa. Un pago de indemnización tal vez, que eso va a generar que la rentabilidad de la empresa disminuya. El término seguridad proviene del latín securitas y se refiere a la cualidad de seguro, es decir, aquello que está exento de peligro, daño o riesgo. Si el almacén está seguro, obviamente el peligro, el daño, el riesgo no debe estar.
o estar tal vez en lo mínimo. Siempre va a haber peligro, siempre va a haber daño, siempre va a haber riesgo. Eso es nato, pero como trabajadores o como empresa, nosotros debemos dar las medidas necesarias. Esa medida me va a ayudar a que ese peligro sea mínimo. El daño tal vez que me provoque también va a ser mínimo y el riesgo. Ejemplo, yo puedo estar manipulando, vamos a decir, un agente químico. Si no conozco, no tengo la capacitación, peor de los casos, no tengo, ¿no? Es la vestimenta, la indumentaria correcta para poder yo manipular ese tipo de producto. Imagínense si no tengo la capacitación, incluso no tengo la indumentaria respectiva, entonces miren el daño o el riesgo, el peligro que yo estoy exponiendo, ¿no? Algo seguro es algo cierto, firme e indubitable. Por lo tanto, es una certeza. Entonces, es decir, que si yo hablo de seguridad en mis almacenes, debo dar la certeza al trabajador que no va a tener ningún percance. O si lo tuviera, va a tener la indumentaria, va a tener la capacitación correspondiente para evitar ese peligro. Las condiciones de trabajo deben eliminar cualquier daño importante que puedan sufrir los trabajadores, que ocasione incluso una incapacidad temporal en el trabajo de estos. El trabajador es lógico que al final de la jornada se encuentre ligeramente cansado, pero nunca debe encontrarse agotado o cansado. Entonces son conceptos que nos deben ir haciendo pensar, analizar cómo son las condiciones de trabajo en nuestros almacenes. Si somos gerentes, somos encargados de almacén, ¿qué estamos haciendo nosotros para el bienestar o el beneficio del trabajador? Las 8 horas que trabajamos, obviamente que nos va a dar un pequeño cansancio, pero dice aquí que no, nosotros, el trabajador no debe encontrarse al final de su jornada laboral agotado o cansado. El objetivo de la seguridad en el almacén, importante. ¿Qué persigue la seguridad en el almacén? Dice, el objetivo es garantizar la integridad de los trabajadores, por lo que los almacenes deben reunir una serie de características que aseguren el cumplimiento de los distintos reglamentos de seguridad, dependiendo del tipo de almacén, tipo de producto, almacenado. Importante. Importante en este caso es reconocer o determinar, ¿no? Conocer la característica del tipo de producto que esté almacenando. Es lo mismo almacenar productos perecederos a un producto químico, ¿no? Obviamente que el almacenamiento de un producto químico tiene algunos más procedimientos, tal vez más rigurosos, ¿no? Hay ya entes que se encargan, ¿no? De dar cierta certificación. Entonces, es importante reconocer, ¿no? Para evitar problemas posteriores. Tal vez yo estoy almacenando un producto que es producto tóxico, lo estoy yo almacenando como un producto normal. Entonces, es importante en este caso reconocer. Los medios materiales preventivos necesarios para determinar la seguridad en el trabajo dependen del tipo de actividad de la empresa, de las condiciones de trabajo, de la localización y el tamaño de la empresa. Importante, otro punto, ¿no? El tamaño de la empresa. Nuevamente decimos, en el primer caso, en el primer punto hablábamos del tipo de producto. Ahora el tipo o el tamaño de la empresa. Es lo mismo la seguridad de un almacén grande que un almacén mediano. Entonces, las condiciones no son las mismas. Entonces, es importante también entenderlo. Determinar cuál es el tipo de trabajo, cuál es el tipo, cuál es el tamaño de mi almacén, ¿no? Para de ahí tomar ese punto y comenzar a realizar tal vez los requisitos preventivos, se puede decir. Las manuales, herramientas que nos ayuden a mejorar la seguridad. ¿Qué premisas básicas deben cumplir los almacenes? Importante, ¿no? Hemos hablado del tipo de producto. Decíamos que no es lo mismo almacenar un producto químico que un producto comestible. No es lo mismo la seguridad en un almacén pequeño, un almacén grande, un almacén mediano.
Entonces, a conocer qué tipo de almacén yo tengo, qué tipo de tamaño de almacén tengo mi empresa, me ayudará a realizar estas premisas, ¿no? A poder tener estos manuales preventivos que me ayuden a determinar, ¿no? Y así ir apaleando lo que es la inseguridad en los almacenes. Pero, ¿qué premisas básicas deben cumplir los almacenes? ¿Qué debo hacer para que exista seguridad en los almacenes? Algunas premisas básicas que deben reunir los almacenes para garantizar la seguridad son buena ventilación e iluminación. Importante que exista ventilación e iluminación en los almacenes. Hay almacenes que la temperatura son muy altas, ocasiona que en el personal exista fatiga, exista cansancio por el calor, entonces es importante que exista buena ventilación. Ahora las empresas dotan, ¿no?, a su personal, hay estos pone ya eléctrico donde traen agua, ya agua fría y agua caliente, ¿no? Entonces el personal puede tomar esta agua para ir apaleando lo que es la calor. Entonces las empresas están dando herramientas que ayuden a paliar esa situación. Señalización y fácil acceso a los extintores. Importante, ¿no?, que los extintores que tengamos en los almacenes estén a la vista y sean de fácil acceso. Es decir, que no tenga ninguna traba, ¿no? Necesita algún obstáculo que impida, tal vez cuando puede existir algún incendio, entonces al traer ese extintor sea de fácil acceso, que ningún obstáculo impida que yo pueda retirar el extintor y poder utilizarlo. En este caso también es importante, ¿no?, que se le dé la capacitación previa al personal, ¿no?, de cómo utilizar un extintor. Porque hay que decirle que estén los extintores ahí, pero si el personal que está ahí no está capacitado, es decir, no sepa cómo manejar un extintor. Entonces, muchas veces damos las herramientas, pero no le enseñamos cómo se manipula esa herramienta. Salidas de emergencia señalizadas y libres de obstáculos. Importante también que la señalización. La clave de un almacén es los tipos de señalización que nosotros colocamos en los pasillos, en los lugares que son tal vez lugares que sean prohibidos para cierto tipo de personas que trabajan en el almacén. Entonces es importante de libres obstáculos. Cuando exista alguna emergencia o exista algún inconveniente, por donde yo escapo, por donde yo me dirijo para poder estar tal vez libre de cualquier situación, ¿no? Los pasillos deberán tener el ancho suficiente para facilitar el transporte y manejo de las mercancías. Importante. Muchas veces por querer nosotros acaparar el campo o tal vez vamos a decir en este caso, ser productivo a la hora de utilización de nuestro espacio en el almacén. Hace esa utilización que nosotros en los pasillos no exista el ancho correspondiente donde la persona pueda pasar sin ningún inconveniente, donde si es que este almacén utilizan las montacargas, entonces no existe, ¿no?, el espacio correspondiente para que se pueda movilizar. Todo va a ocasionar eso, que un choque las estanterías, estas se caigan o pueda tal vez golpear a alguien si es que no hay el campo correspondiente. Entonces, es importante dar estas premisas para que evitar accidentes. Reducción del cruce de pasillos para evitar choques. Obviamente, en el caso si es que existen los equipos de montacarga, ¿no?, evitar, ¿no?, los cruces de pasillos para evitar choques. Mientras menos cruce, obviamente vamos a evitar los respectivos choques que puedan existir. Y por último, disponibilidad de vías exclusivas para el desplazamiento de personas. Va de la mano de la montacarga. Si es que este pasillo es utilizar netamente para montacarga, netamente para montacarga. Si van a utilizar personas, pero que sea lo mínimo posible. Pero en el segundo pasillo, este sí es para el traslado o el desplazamiento de las personas. Entonces yo estoy generando, ¿no?,
esos medios preventivos para poder evitar accidentes. Pero no debo quedarme ahí tampoco, ¿no? ¿Qué pasa si existe un accidente? ¿Qué medida yo realizo si es que existe un choque entre montacargas? ¿Cuál es el procedimiento que yo debo realizar? Yo debo elaborar para poder tal vez socorrer ante alguna contingencia, ¿no? Responsabilidades importantes, ¿no? Aquí vamos a hablar de las responsabilidades tanto del empleador como del empleado o del trabajador. El empresario debe poner todos los medios para que los trabajadores realicen sus tareas de forma segura y controlar que las normas de seguridad se cumplen en todo. Como les decía, un ejemplo, ¿no? En las construcciones, en este caso, o también en los almacenes, las personas no les gusta colocarse el casco. El casco es una medida de prevención que nos ayuda tal vez cuando pueda existir un percance de que una caja se caiga de altura y el casco va a proteger el daño en la cabeza. Pero como le digo, hay empleadores que no dotan de esta seguridad correspondiente al trabajador, pero hay otras empresas que sí lo hacen. Y si lo hacen, deberían tener este seguimiento, ¿no? Para que las personas puedan realizar su trabajo correspondiente. ¿Y cuál es la responsabilidad del trabajador? Dice, asimismo los trabajadores deben realizar sus tareas aplicando siempre las normas de seguridad, como por ejemplo, mantener los pasillos despejados y libres de obstáculos. Por norma, tal vez se le dice al personal que estas son las tareas que usted debe ejecutar. Mantener que los pasillos estén despejados y libres de obstáculos, para que la montacarga o el personal que tal vez está trasladándose con una carretilla manual, entonces pueda tener el espacio correspondiente para poder desplazarse. Otro, respetar las normas de circulación en el almacén. Manipular las cargas correctamente y usar los medios de protección, guantes, calzado específico, almacenar los materiales correctamente. Entonces, haciendo todo esto, estas políticas, estos manuales, estos requisitos, el personal se va a evitar de algún inconveniente. Pero como les digo, ¿no? Tal vez la empresa les pide al personal de almacén que sea productivo. Espera más de la capacidad de almacenamiento. Pero para realizar ese trabajo, yo debo utilizar o ocupar los pasillos que son netamente para el traslado de la montacarga. No hay coherencia, ¿no? El objetivo de la empresa, si estoy dando seguridad, entonces al hacer esta nueva tarea, estoy quitando la seguridad a mi trabajador. Porque el personal no tiene espacio para poder almacenar los productos, entonces va a utilizar los pasillos que son netamente de la montacarga. Entonces no hay coherencia entre los objetivos y los recursos que yo estoy dotando para que el personal pueda ejecutar sus operaciones correctamente. Esto también se da en el tema de las alturas, ¿no? ¿Cómo trabajo yo en altura? Entonces, importante. Ahora entramos a lo que es la prevención. ¿Qué es la prevención? Importante. Todo trabajo debe tener una prevención. Que la prevención es el conjunto de medidas que se deben tener en cuenta en todas las etapas operativas de un trabajo, con el objeto de evitar o disminuir los riesgos derivados de él. La prevención de riesgos laborales se fundamenta en el ejercicio constante de identificar, evaluar y controlar los riesgos profesionales para que las empresas se estructuran y organizan en torno a funciones, tareas y actividades especificadas y se dotan de procedimientos que viabilicen la participación de los trabajadores. Aquí en resumen nos está diciendo la importancia de dotar, ¿no?, de procedimientos que nos ayuden, es decir, capacitaciones previas que nos ayuden a evitar estas contingencias que pueden darse. Pero algo importante, ¿no? Muchas veces las empresas, los empleadores, según en su experiencia de ellos, hacen estos procedimientos. Pero, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nosotros como empleadores debemos tomar en cuenta la participación de los trabajadores. Es decir, en realizar actividades, tal vez en este caso vamos a decir simulacros,
para que el personal se encuentre capacitado ante alguna incontingencia o una contingencia, ¿no? Y existen tres tipos de prevención. La primaria está orientada a eliminar los riesgos o los daños mediante un control eficaz de los riesgos en origen cuando no es posible su eliminación. ¿Será que es imposible que yo evite que tal vez por un mal manipuleo se caiga una caja? Entonces, yo puedo eliminar de a poco ese riesgo, pero tal vez no es posible eliminarlo a la primera. Prevención secundaria se da cuando se ha manifestado un proceso de alteración de la salud, aunque ésta no se haya presentado de manera clara. Las medidas de prevención pasan por vigilar la salud y llevar a cabo un tratamiento eficaz. Prevención terciaria se aplica cuando se produzca una alteración patológica de la salud o durante la convalecencia de la enfermedad. Se debe investigar las causas que han producido el daño para evitar que vuelva a repetirse. Entonces, la prevención secundaria y terciaria se da más que todo en las enfermedades que puede ocasionar el trabajo cotidiano de cada persona, ¿no? En este caso, hay un tratamiento que se le debe realizar al personal que trabaja en los almacenes. Como ejemplo, comentarle que yo trabajaba como auxiliar de farmacia, una farmacia donde se encontraba en un lugar donde era transitado por colectivos, buses o micros. Entonces, como era una calle muy transitada por este tipo de vehículos, entonces siempre yo lo que hacía era utilizar un barbijo. ¿Con qué fin? De que el hollín, ¿no? Del humo de estos vehículos que lanzaban, entonces, no me dañe. En este caso no era, ¿no? En sí la condición misma del trabajo, sino era el ambiente que venía de afuera lo que hacía estornudar o activaba una alergia que yo tenía al polvo, a este hollín. Entonces, cuando terminaba mi hora laboral de la mañana, ese barbijo que era inundado, era negro, de todo el hollín que evitaba que ingrese a mis pulmones. Entonces, es importante la prevención, ver, ¿no? Ver los factores de que provoquen alguna enfermedad en los trabajadores. Vamos a hablar un poco de la norma ISO 45001 que habla sobre los sistemas de seguridad en las empresas. Dice, en el 2014 la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, publicó estadísticas impactantes relativas a los accidentes de trabajo o enfermedades que concurren diariamente en todo el mundo. Dice que mueren 6.300 trabajadores al día, lo que supone que cada 15 segundos un trabajador pierde su vida en cualquier parte del mundo. Una suma total de 2.34 millones de personas fallecidas en el 2014, estas cifras aumentaron la necesidad de tomar conciencia sobre un nuevo conjunto de medidas, reglamentos y requisitos de seguridad y salud en el trabajo. Los reglamentos, requisitos, no es que sea para sancionar. Obviamente cuando nosotros hablamos de reglamentos, hablamos de requisitos, entonces pensamos que es imposible poder ejecutar. Pero yo lo tomo como una ayuda para que mi trabajo se haga mejor, yo pueda desenvolverme mejor en el trabajo. Es una guía, es una ayuda a memoria, puede decir, porque me está diciendo si usted utiliza de esta forma, si usted evita que en el pasillo donde pasa la montacarga, usted deja el espacio correspondiente, entonces va a evitar que el montacarga choque o cometa algún accidente. Entonces, por eso cuando hablamos nosotros de reglamento y requisito, debemos tomarlo como una ayuda, como una guía que nos va a ayudar en mejor desenvolvimiento de nuestro trabajo. La norma ISO 45001 se publicó el 12 de marzo del 2018. Esta ley
se creó en 2018, dice, y tiene como principal objetivo la prevención de los daños y el deterioro de la salud de los empleados, así como proporcionar lugares de trabajo seguros y sanos. Para la ISO ha desarrollado también para facilitar la alineación con otros sistemas de gestión ISO. Obviamente que estas normas están, ¿no?, adecuadas o en función a las normas correspondientes que hay en cada país. Cada país hay normas de seguridad ambientales, de seguridad en el trabajo, entonces estas normas van como acopladas, ¿no?, que ayuden a poder fomentar la seguridad en el trabajo. Y se habla de dos tipos de elementos, ¿no? Habla de un incidente y de un accidente. Entonces es importante tomar en cuenta y poder ver la diferenciación de estos tipos de elementos que pueden suceder a un trabajador en su fuente laboral. Es un incidente, vamos a decir, dice que es un evento no planeado que tiene la potencialidad de conducir a un accidente, no produciendo daños a personas, bienes o instalaciones. Al ejemplo, vemos ahí un clavo que está sobresaliendo una madera. Entonces esto es un incidente porque no está siempre. Es decir, que una persona va a ver ese clavo tal vez, antes va a evitar y tal vez lo va a sacar de ese lugar. Entonces, y va a dejar que esa madera esté fija o esté libre para que la persona pueda trabajar, ¿no? Otro ejemplo de incidente puede ser, dice, cuando tal vez existe agua, ¿no? Puede ser que el piso sea resbaladizo, entonces hay que evitar pasar tal vez por esos lugares o vamos a decir que se derrame algún líquido. Entonces, nuevamente digo, una persona lo puede ver y lo puede ya secar ese piso para evitar algún accidente. Entonces, ante un accidente existe un incidente. ¿Y qué sería el accidente? En este caso dice un evento también, pero es un suceso o cadena de sucesos no planeados, que ocasiona lesión, enfermedad, muerte o daño u otras pérdidas. En este caso, el mismo clavo, si no se lo tomó en cuenta, si no se lo sacó de ese lugar irregular, se puede decir, puede ocasionar que una persona venga y se lo traspase en el pie. Entonces, ese es un accidente porque está generando un daño, ¿no? Está generando una pérdida en este caso. Otro ejemplo puede ser de accidente laboral. Dice que un trabajador puede sufrir una fractura en la pierna o, por ejemplo, si el trabajador sufre una lesión al golpearse con una puerta o un mueble de la oficina. Por ir apurado, por entrar apurado a las instalaciones, puede tener un choque con alguna estantería, algún mueble, y eso le puede ocasionar una lesión o un golpe en la pierna. Pero vamos a decir que ese mueble está muy sobresalido a la puerta de ingreso. Entonces el personal que entra, tal vez rápido, con alguna prisa, siempre va a llegar a golpearse con este mueble. Entonces ya no es incidente, ¿no? Porque es una cadena que varias personas chocan con ese mismo problema. Es decir, que la persona que venga apurada, lastimosamente se va a golpear con ese mueble. Entonces, es importante tomar las medidas necesarias. En este caso sería sacar ese mueble de esa posición, ¿no? Para dejar transitable ese lugar de ingreso a las instalaciones de trabajo o esa área de trabajo en específico. Entonces,
Entonces, un incidente, ambos son eventos no planeados, porque nadie planea ir a golpearse, nadie planea, pucha, esta mañana yo voy a ir a meterme un clavo al pie. Imposible, ¿no? Que nosotros como trabajadores vamos con esa mentalidad, ¿no? Sino que ambos son eventos no planeados, pero uno difiere del otro. Uno no hace daño, pero el segundo sí. Pero en ambos nosotros podemos tomar las medidas correspondientes. En este caso, como decíamos, incidente, si vemos que el agua hace que el piso sea corredizo, entonces voy a tomar en cuenta. Puede ser que ese piso lo cambie con un azulejo más, no sea, en este caso vamos a decir, no sea muy resbaladizo, más fino, ¿no? Opaco el menos brillo del azulejo. Entonces son cosas que nosotros debemos ir aprendiendo para ir nosotros a ir mejorando nuestra seguridad en nuestros almacenes. Categorías de peligro, hay categorías de peligro mecánico, eléctrico, físico, radiación, sustancias químicas, incendio, explosión y ergonómico. Algunos problemas, pueden existir resbalones y caídas al mismo nivel, caídas de personas desde altura, caídas de herramientas, materiales, etcétera, desde altura. En este caso es importante que nosotros tengamos el casco puesto en nuestro cuerpo para evitar algún golpe en la cabeza. Es una herramienta que tal vez por mal procedimiento de otra persona que esté arriba, en altura, pueda, por accidente, tumbe esta herramienta y caiga en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, acá hace una semana, un problema aquí en Bolivia, en un centro comercial se cayó una letra de su publicidad. La letra M se decía de este centro comercial y produjo un corte, ¿no?, en la cabeza de una persona que estaba pasando por ahí. Entonces son, como les digo, son accidentes que no se planean. Nadie planea, como les digo, uno ir y que se le caiga algo del techo. Entonces, obviamente que este es un caso aislado a lo que estamos hablando, pero si estamos hablando de un almacén, entonces sabemos que puede pasar estas cosas. Sabemos que se puede caer alguna herramienta, algún material, entonces por eso es importante que yo utilice el casco de protección, ¿no?, para evitar algún problema que dañe mi salud. Importante cuando hablamos de los ruidos, iluminación inadecuada y humedad extrema. Entonces, también es importante peligro en la salud del ruido, ¿no?, los decibeles que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar tal vez en tipo de almacenes donde hay máquinas que o tienen algún ruido muy exagerado, ¿no? Y por último, lo que entra el estrés, la sobrecarga mental, falta de concentración y la monotonía. Son tipos de peligro entonces que nosotros también debemos ir trabajando, ¿no?, ir capacitándonos para poder nosotros cómo enfrentar estos tipos de peligro. ¿Qué hacer cuando pasa este tipo de peligro? Es importante capacitar. Y como empleadores, ¿no?, dar capacitación al personal que trabaja en los almacenes. Algunos riesgos que pasan, ¿no? Dice robo, pérdida de inventario, contaminación de los productos, daños a las mercancías por mala manipulación, accidentes laborales, insatisfacción del cliente interno y externo. En este caso estamos hablando de los accidentes laborales dentro del almacén. Entonces un riesgo son los accidentes laborales que pueden existir en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? ¿Qué medidas de higiene y seguridad nosotros podemos tomar en cuenta? Se debe considerar las normas y reglamentos existentes con el fin de desarrollar los procedimientos y los instructivos específicos de higiene y seguridad
industrial para la prevención de probables accidentes originados por el grado de peligrosidad de los bienes y las condiciones de su almacenamiento. Ya hablamos también de la facilidad para el movimiento de los bienes y el almacén, que existe el espacio correspondiente. Hablamos también de la señalización para el tránsito y transporte. Hablamos de las condiciones ambientales de ventilación, luz, humedad y temperatura. Asignación de espacios protegidos para sustancias peligrosas. Decíamos que no es lo mismo, ¿no? Almacenar productos perecederos con productos que contienen sustancias peligrosas. Utilización de ropa y equipo de seguridad industrial. Importante, ¿no? Que se dote al personal de la ropa e indumentaria correspondiente. Adopción de programas de adiestramiento en seguridad industrial. Importante, ¿no? Que existan capacitaciones al personal para tratar o para poder desenvolverse cuando pase alguna de estas contingencias, ¿no? Determinación de medidas de emergencia de caso de accidentes, ¿qué hacer? ¿No? Muchas veces no tenemos nosotros estos programas y no sabemos qué pasa, qué hacer, ¿no? Capacitarnos en primeros auxilios, lo más básico que deberíamos como empresa nosotros dotarle un curso de primeros auxilios a nuestro personal. Adopción de medidas contra incendios, inundaciones, etcétera, y diseño de sistemas para trabajo en altura. Importante. En empresa hay una empresa industrial que para subir a los RAT a altura deben pasar, hay un procedimiento muy sigiloso que de estas personas para poder subir, para realizar un trabajo en altura, tal vez a acomodar, las personas deben pasar por la enfermería. Entonces ahí en enfermería se le hace, ¿no? Tipo de algún cuestionario referente a su salud, se le toma la presión y ahí después de haber hecho ese diagnóstico, el encargado de salud hace o emite un reporte, si esta persona es apta para poder subir a este trabajo o no es apta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, en este caso, como decíamos, ¿no? Que cuando el empleador toma una medida de seguridad para implementarla, debe hacer el monitoreo correspondiente. Porque ¿qué pasa si está en papel? Papel es muerto, ¿no? Está la norma ahí, pero el personal no cumple, ¿no? Y tampoco hay alguien que haga cumplir esa norma. El personal sabe, ¿no? Que debe ir a la enfermería a poder realizar este pequeño diagnóstico, pero él no toma esa medida, ¿no? No toma en cuenta esa norma y se sube. Puede ser que en todo su año que ha trabajado no pase nada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en el caso que pase algo? Y se pregunten por qué y vean, ¿no? Si él tiene tal vez el documento emitido de que él es apto. Vamos a decir que en ese momento se le sube la presión, tal vez por el cansancio, por el agotamiento de la calor, y esta persona se desvanece y existe y o tiene algún inconveniente en este trabajo. Entonces, ¿qué pasa si no tiene la medida? En ambos casos, van a ser sancionados tanto la empresa como el personal, ¿no? Por no hacer el monitoreo correspondiente para poder ver, ¿no? Si se están cumpliendo, y el personal que no está cumpliendo la norma. Como le digo, ¿no? ¿Qué cuesta? Es una ayuda para mí porque al hacerme ese diagnóstico, tal vez yo tengo miedo a las alturas, tal vez en ese momento mi presión está alta y va a perjudicar que yo haga entonces no es un requisito que me impida. En este caso, esta empresa tiene, ¿no? Tiene un comité de seguridad que es el que hace se acercan y le presentan y le exigen, ¿no? Que le muestre el documento de autorización. Entonces la persona muestra, entonces ellos chequean, ellos anotan, tal persona fulano de tal estaba trabajando en altura, día, fecha, hora, y ahí está el respaldo que en el caso que no, lastimosamente pues existirá alguna sanción para que el personal pueda también adiestrarse, pueda entender la importancia de que es cumplir las normas. Es importante, ¿no? Elaborar nuestro plan de contingencia. ¿Qué hacer? Como decía, no solamente poner las herramientas correspondientes, en este caso vamos a hablar de los extintores, ¿no? Está llenín de extintores nuestro almacén, pero a la hora de que exista alguna contingencia, algún incendio, entonces yo no sé utilizar el
extintor. Entonces, espero que vengan los bomberos, y al esperar a los bomberos, el fuego consumió todos los productos, consumió todas las instalaciones del almacén. Pero, ¿qué pasaría si yo hubiera conocido cómo se utiliza un extintor? Tal vez hubiera ya apagado el inicio del fuego. Comenzó lento el fuego, pero como no tenía con qué yo poder apagar esta circunstancia, entonces lo que hice, como no sé utilizar los extintores, se quedaron ahí. Entonces hice que todo el almacén se consumiera. Entonces es importante elaborar un plan de contingencia de capacitación al personal para cualquier tipo de contingencia que pueda existir en el trabajo, ¿no? Aquí en Bolivia existe la ley 849, que habla de norma de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas normas ayudan a las empresas a poder estar normalizadas, a poder tomar ciertos requisitos para poder ellos cuidar la salud del trabajador. También existen la norma 55.001, señalización de seguridad de colores y carteles de seguridad para los lugares de trabajo. Entonces, esta es una norma que nos ayuda a nosotros cómo yo debo implementar, cómo yo debo realizar un cartel y cómo debo colocarlo. También existe el decreto 2995, que habla acerca de cómo yo puedo tratar contra incendios. La norma sí. Entonces son reglamentos, normas que me van a ayudar a poder yo sobrellevar estos tipos de problemas, estos tipos de contingencia a la hora de realizar los trabajos. Habla la norma señalización 55.001, como decíamos, habla de los tipos de señalización que deben existir en nuestros almacenes. Entonces está la forma geométrica, está su significado, está el color, que es lo que significa. Vamos a ver, en este caso dice, este círculo dice con barra diagonal, significa prohibición. Entonces yo veo esta señalética en un lugar, tal vez vamos a decir que solamente pueden entrar personas autorizadas. Es un lugar tal vez prohibido, un lugar donde solamente se debe entrar con el equipamiento correspondiente. Entonces, ya yo sé, ¿no? ¿Y qué color siempre va a ser? Los que son prohibiciones van a ser color rojo. Color de contraste puede ser blanco, ¿no? ¿Y qué indican esto? Dice comportamientos peligrosos, alta parada, dispositivos de emergencia. El círculo azul significa acción obligatoria. Y su contraste también es blanco, comportamiento o acción específica. Triángulo equilátero, está la advertencia. Estos tipos de señalización nos dan atención y precaución, ¿no? Y el cuadrado rectángulo dice señal de salvamento o condición segura. Puertas, salidas, pasaje, material puesto de salvamento. En un lugar donde exista condiciones seguras, debe existir este cuadrado o rectángulo de color verde. Y están acá los tipos de prohibición, ¿no? Prohibido fumar, importante, ¿no? Las áreas de trabajo. Entonces, está la acción obligatoria, en este caso, utilizar la indumentaria correspondiente para poder trabajar, ¿no? Nuevamente poniendo este ejemplo de esta industria, que no tiene, la persona que va a entrar a estos almacenes, si no tiene la indumentaria correspondiente, lastimosamente no pueden ingresar. ¿Cuál es la indumentaria correspondiente? Que tenga un chaleco, que tenga los botines y que tenga el casco correspondiente. Entonces, es importante también porque esto nos va a ayudar a poder normar la seguridad. Porque tal vez no tienen, ¿no? No hay esta señalización en nuestros almacenes y por eso que el personal hace lo que quiere, ¿no?
si no hay alguna señalización que me prohíba que yo no utilice el casco. Se me lo saco, tengo el casco y lo pongo ahí. O tal vez lo utilizo el casco cuando voy a ingresar, ¿no? Solamente me exigen el casco cuando estoy ingresando, cuando están los guardias, ahí cuidan los guardias, los encargados de la seguridad de la empresa. Una vez entro al almacén, como no hay un equipo o un comité de vigilancia, entonces me lo saco el casco, tampoco así. Entonces, estas señalizaciones tienen que ir de la mano de un comité que haga cumplir estas normas que están establecidas. Porque no cumple el trabajador, ¿qué va a pasar? Va a existir el accidente, la empresa va a tener que pagar con la indemnización. Y ahí va a haber tal vez un juicio, una investigación de las condiciones laborales, de las condiciones si el trabajador tenía las indumentarias correspondientes, pero para evitar todos esos problemas legales tal vez que se puede llegar a suscitar, es mejor cumplir tanto del empleador como de los trabajadores, ¿no? Porque así yo como trabajador me voy a evitar, ¿no? Porque ¿qué sirve tal vez por hacer una mala manipulación, por no cumplir estas normas, me pasa algún problema? Me pasa alguna contingencia peor que va a evitar que yo siga desenvolviendo mi trabajo normalmente. Entonces, de ambos lados debe haber ese cuidado, esa prevención a la hora de manipular tal vez algún producto, alguna maquinaria. Prevención de accidente. Vamos a mostrar dos ejemplos de cómo es el manipuleo de estos productos o de caja. En este caso vemos dos ejemplos de dos personas que están manipulando un producto. La pregunta sería, ¿cuál de estas dos personas está realizando el trabajo correctamente o está manipulando correctamente el producto? Vemos que el primero, la primera en mi lado izquierdo, podemos decir que es el incorrecto, porque está haciendo una posición incorrecta, es decir, está todo el peso del producto está yendo a sus caderas, que puede provocar una luxación. En el segundo caso, decimos que es el correcto porque está haciendo flexibilidad en sus dos rodillas, es decir, que el peso del manipuleo del producto se está distribuyendo en las dos piernas y no en la cadera como en el primer caso. ¿Y cómo yo sé esto para manipular? ¿O quién me enseña cómo es el manipuleo correcto de los productos, de las herramientas, de los materiales? Para eso, como decíamos, deben existir programas de adiestramiento al personal. Enseñarles para evitar problemas posteriores. ¿Quién nos enseña cómo realizar los manipuleos correspondientes? Nos enseña la norma o la ciencia, que es la ergonomía. ¿Y qué es la ergonomía? Dice que es la adaptación de las maquinarias y puestos de trabajo al hombre. Entonces, en este caso podemos hacer programas de ergonomía, de cómo debe ser el manipuleo de los equipos que existen en los almacenes. Prevención de accidentes también podemos ver aquí ejemplos de dos montacargas. ¿Cuál sería la posición correcta del montacarguista? ¿Será con las cuchillas arriba o con las cuchillas a zar del piso? Entonces, podemos decir que en este caso la cuchilla que está levantada está de forma incorrecta, mientras que la cuchilla de forma que está abajo es la forma correcta. Estamos hablando cuando no existe ningún manipuleo de productos, ¿no? Tengo que ir con las cuchillas siempre abajo. También podemos hablar de la iluminación. Hablábamos, ¿no?, que la iluminación es importante en los almacenes. Y peor el caso si es que existen montacargas, ¿no? Poca iluminación, mucha iluminación. Entonces debemos darle también nosotros las medidas correspondientes al personal que manipulea, ¿no?, todo lo que es las montacargas. Y vamos a ver un video
habla, ¿no? Esta parte específica de lo que hablábamos de los anchos, ¿no? De los almacenes. En este caso vemos un almacén que en la parte derecha existen estanterías, pero en todo el centro del almacén se está bajo pales, ¿no? Pero en este caso vamos a ver qué accidente puede ocurrir este tipo de almacenamiento. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que no existía el espacio correspondiente, ¿no? Si ustedes se fijan, nuevamente voy a poner lo que es el video al principio. En esta parte de aquí vemos que puede, ¿no? Existe tal vez el espacio correspondiente entre la estantería y el pasillo de la montacarga. Pero mientras más está avanzando la montacarga, vemos que el espacio está reducido. Entonces, lastimosamente, decíamos, ¿no? Nosotros como almaceneros debemos buscar la forma de almacenar los productos, pero siempre tomando en cuenta las medidas de precaución. En este caso tal vez no sabemos si fue por culpa del almacenero, las personas que almacenan los productos o, los, o la gerencia. En este caso les dijo que tal vez puedan tener productividad a la hora de almacenar los productos. Entonces, importante darle, o en este caso el montacarguista. Ustedes se fijan lo que está llevando, parece que lo podía poner de forma vertical. En este caso lo está llevando horizontal, ese producto. No se puede a simple vista determinar qué producto puede ser, si es una caja, pero se lo podría tal vez llevar de forma horizontal, ¿no? Y se evitaba ese problema correspondiente. Por eso es importante entonces, como decíamos, hacer los respectivos programas de adiestramiento al personal. Conclusiones, ¿no? ¿Qué conclusiones sacamos después de haber escuchado este pequeño tema de lo que es referente a la seguridad? Dice, seguir una serie de consejos de seguridad en el almacén resulta clave para proteger la integridad física de los operarios, asegurar la preservación de la mercancía almacenada y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de almacenaje y transporte. ¿Qué he puesto alguno? Pueden ustedes, no, veo lo más relevante que nos ayuden a poder entender. Uno sería respetar la capacidad de carga de las estanterías. Como les decía, muchas veces los empleadores nos piden a los operarios, a los operarios de almacén, que optimicemos, ¿no? La utilización de los espacios en nuestros almacenes. En este caso, nos dicen, ¿no? La norma dice que debemos apilar los productos solamente en 15 camadas, pero el empleador me dice ponerle 20 camadas. Entonces, ¿qué estoy ocasionando ahí? Que el producto se dañe. Vamos a hablar en este caso de producto de caja, puede ser que las cajas se daleen y el peso haga que las de abajo comiencen a desmoronarse y estas se caigan. Entonces, al no respetar la capacidad de carga, se va a ocasionar un pequeño problema. Otro, inspeccionar el estado de los pales. En este caso, inspeccionar el estado de los pales si es que es paletizado o las estanterías que tengo en mi almacén. En el caso del video, podríamos decir que esas estanterías eran, no sé, insuficientes, ¿no? Porque un golpecito hizo que todo se cayera. Otro sería cargar los pales correctamente para evitar algún problema posterior. En este caso, que el montacarguista haga correctamente el trabajo. Tal vez por hacerlo rápido, lo coloca como sea. Si
sino tener también el adiestramiento correspondiente. Iluminar correctamente el almacén para evitar algún daño o algún problema. Tal vez un choque, tal vez hay un mueble salido, y como no hay iluminación, el personal está corriendo, puede ser por traer un producto, tal vez para buscar un producto, corre, y este se golpea con alguna estantería que está sobre salida, algún producto que está en el pasillo, entonces la iluminación me va a ayudar a poder evitar ese problema. Otro sería la señalización. Importante, ¿no? Señalizar si ese lugar es prohibido, si ese lugar tiene alguna radiación, entonces es imposible, es prohibido que el personal ingrese a ese lugar. Ahí solamente ingresan personal autorizado, personal capacitado y personal que tiene la indumentaria correspondiente. Entonces, si yo no tengo esa indumentaria correspondiente, ingreso a ese lugar y puede ser que tenga algún problema posterior. Y por último, la capacitación. Si no hay capacitación, lastimosamente no va a haber seguridad. Entonces, adiestro, elaboro mis planes de contingencia, tomando en cuenta, decíamos, al personal, porque son ellos los que están ahí constantemente en el trabajo, van a saber, ¿no? Mira, estas estanterías están un poco salidas, ¿será que las pueden acomodar, las pueden poner fijas, las pueden alinear para que el pasillo donde va a pasar la montacarga sea el adecuado? Porque aquí está bien, pero mientras va ingresando más, las estanterías están como sobresalidas. Es importante tomar todo este tipo de criterio o de sugerencias, ¿no? Dicho esto, entonces, vamos a acabar aquí. Espero que este pequeño tema les ayude a poder cambiar su mentalidad, su chip, ¿no? Acerca sobre la seguridad. Si somos empleadores, obviamente a realizar los trabajos correspondientes, ¿no? Si somos empleados, somos trabajadores, entonces tomar en cuenta todas las sugerencias a la hora de realizar mi trabajo. Utilizar la indumentaria correspondiente, exigir, ¿no? Tal vez al empleador, si es que en el caso el empleador no dote de esta seguridad, entonces que ambos, ¿no? Como empleador tengamos la responsabilidad, como decíamos, y como operario del almacén también mi obligaciones pendientes para poder elaborar. Dicho esto, entonces, vamos a terminar aquí. Nuevamente agradecerle a las personas que van a ver el video. Ya saben, ponle un like para que nos ayuden, ¿no? A poder nosotros seguir motivándonos a seguir haciendo videos correspondientes al rubro de la logística.